La risa de un maestro casi aplastó el orgullo de un niño, pero la verdad entró luciendo una credencial de la NASA. ¿Alguna vez has tenido un momento que se queda flotando en el aire como un mal olor? Algo que se dice y cambia al instante la energía de un lugar. Eso fue exactamente lo que pasó en la escuela primaria Prescott, justo en el salón de tercer grado de la señorita Worthington, en Chandler, Arizona. Era la semana de carreras, una de esas cosas anuales donde los niños se sientan en el suelo con las piernas cruzadas mientras los padres desfilan con accesorios como estetoscopios, cascos de construcción o laptops. Algunos niños sonreían con orgullo. Otros se encogían dentro de sí mismos. Pero todos lo esperaban con ansias. Rompía la rutina de los exámenes de ortografía y las tablas de multiplicar. Hayen Brooks, de 8 años, casi rebotaba en su asiento esa mañana. Pequeño para su edad, pero más listo que un rayo. Tenía esa forma de hablar con los ojos bien abiertos, como si cada palabra importara. Y hoy, cada palabra importaba. Su papá iba a venir esa tarde. Así que cuando el señor Denton les pidió a los niños que compartieran a qué se dedicaban sus padres, Hayen se enderezó como si llevara días ensayando. Mi papá, dijo, con el pecho hinchado, trabaja en la NASA. Hubo una pausa. No del tipo en que la gente está confundida, sino del tipo en que no te creen. Un niño soltó una risita. Otro susurró, sí, claro. Pero fue la reacción del maestro la que dolió más. El señor Charles Denton, 40 y tantos, pelo ralo, caquis y polo metido en el pantalón, se rió. No una carcajada, sino esa risita baja, despectiva, la que te hace sentir más pequeño de lo que ya eres. NASA, ¿eh? Dijo, arqueando las cejas, como si Hayen hubiera dicho que su papá construía cohetes en el patio. Vaya imaginación, Hayen. Quizá la próxima vez apuntemos a algo más realista. Unos niños se rieron. Una niña incluso lo repitió en voz baja, más realista, como si fuera un chiste del que todos formaban parte. Hayen no dijo otra palabra. Solo miró hacia la alfombra, sus zapatos golpeándose suavemente, sus manos, que minutos antes gesticulaban con entusiasmo, ahora apretadas en pequeños puños sobre sus piernas. El señor Denton siguió adelante. No notó cómo los hombros de Hayen se hundieron, ni lo callado que se volvió. Pero alguien sí lo notó. Mila y Gwen, que se sentaban junto a él, se inclinaron y susurraron, «Yo te creo». Él no respondió. Solo asintió levemente, los ojos fijos en el suelo. El resto de la mañana pasó como un borrón. El papá de Jacob era bombero. La mamá de Chloe tenía una panadería. Los padres entraban y salían, los aplaudían, los agradecían, los abrazaban. Pero Hayen solo estaba ahí, intentando desaparecer en la alfombra, en el almuerzo, apenas tocó su sándwich. No se rió cuando los otros niños empezaron a hacer bailes tontos junto a las máquinas expendedoras. No corrió hacia los columpios como solía hacerlo. Porque algo de ese momento se le quedó grabado. No solo la risa. Ni siquiera la duda. Era la facilidad con la que un adulto, alguien que se suponía debía animarlo, lo había descartado sin pensarlo 2 veces. Pero lo que el señor Denton no sabía era esto, Hayen no estaba adivinando. No estaba exagerando. No lo había inventado porque sonaba genial. Todo lo que dijo era cierto. Su padre era ingeniero aeroespacial. Había estado trabajando en un proyecto de retransmisión de comunicaciones para Marte durante el último año. Llevaba una credencial de la NASA todos los días. Y más que eso, estaba orgulloso de ello. Hayen también. Pero en ese momento, nada de eso importó, porque para la persona parada al frente del salón, la idea de que un hombre así fuera su padre, simplemente no parecía posible. Pero el día aún no había terminado. Y alguien estaba a punto de entrar en ese salón y cambiarlo todo. 3 días antes de la semana de carreras, Hayen estaba en el garaje con su papá, ayudando a limpiar cajas de cables viejos y alambres. Bueno, más bien mirando.
Sentado en un cajón de leche volteado, con un Capri-Sun en una mano y una pregunta lista cada 2 minutos, espera, ¿el rover tiene que esperar cuánto tiempo para enviar un mensaje a la Tierra? El doctor Kelvin Brooks ni siquiera levantó la vista del manojo de cables que tenía en las manos. Depende de dónde esté Marte en su órbita. Entre 5 y 20 minutos. Los ojos de Hayen se abrieron como platos. Entonces es como enviarle un mensaje a alguien con muy mala señal. Kelvin se rió. Exacto. El espacio tiene un wifi terrible. Ese era el tipo de momentos favoritos de Hayen, los simples. Sin discursos grandilocuentes, sin lecciones complicadas. Solo pequeños instantes con su papá, donde la ciencia se volvía graciosa y las cosas difíciles tenían sentido, porque alguien se tomaba el tiempo de explicarlas. El doctor Brooks era el tipo de hombre que podía silenciar un salón con solo entrar. Pero en casa, era tranquilo. Sus manos siempre estaban tecleando, sosteniendo una herramienta o apoyadas en los hombros de Hayen. Su trabajo era intenso, cables, sistemas, ecuaciones. Pero cuando se trataba de su hijo, se aseguraba de simplificarlo todo, para que incluso un niño de 3er grado se sintiera inteligente. Esa noche, antes de dormir, Hayen llevó una de las carpetas de la NASA del escritorio de su papá a su cuarto. La dejó sobre la cama, como si fuera un tesoro. ¿Puedo enseñar esto en la escuela? Kelvin miró la carpeta. No creo que me dejen llevar cosas clasificadas al muestra y cuenta, pequeño. Ni siquiera una hojita. Se sentó junto a él. No necesitas la carpeta. Solo tu voz. Diles lo que hago y diles que estás orgulloso. Hayen dudó. ¿Y si no me creen? Kelvin se recostó sobre un codo. No era de endulzar las cosas. Sabía cómo podía ser el mundo, especialmente para niños que se parecían a su hijo. Si no te creen, dijo, mantén la cabeza alta y recuerda esto, la verdad no necesita aplausos. Solo necesita ser dicha. Hayen asintió lentamente. No lo entendía del todo, pero confiaba en ello. Esa misma noche escribió todo lo que quería decir para la semana de carreras. Garabateó palabras como órbita, nave espacial y retransmisión de Marte. En letras grandes y redondas, dibujó un retrato de su papá sosteniendo la Tierra en una mano y un satélite en la otra. No podía esperar para contárselo a su clase. No podía esperar para mostrarles quién era su papá en realidad. Incluso lo practicó frente al espejo del baño esa mañana, señalaba como su papá cuando explicaba cosas, incluso incluyó el chiste del wifi en el espacio. Pero nada de eso importó, en el momento en que el señor Denton se rió. En el almuerzo de ese día Hayen no le contó a nadie lo que había preparado. Rompió el dibujo antes del recreo. Lo arrugó y lo empujó hasta el fondo de su mochila. Es extraño cómo la emoción puede convertirse en vergüenza en menos de un segundo. Un momento estás en la cima del mundo, y al siguiente, contando los minutos para irte a casa y olvidar todo. Kelvin no sabía nada de esto todavía. Había estado en reuniones toda la mañana, preparando una presentación para la clase. Algo divertido, apto para niños. Había dibujos de cohetes, fotos de Marte. Pero su diapositiva favorita era la última. Una foto de él y Hayen en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, ambos con credenciales idénticas y sonriendo de oreja a oreja, pero en la escuela primaria Prescott, Hayen ya no sonreía. Porque a veces, todo lo que se necesita es un comentario de la persona equivocada, para que un niño empiece a cuestionarlo todo. El resto del día pasó lento. Después del almuerzo, el señor Denton intentó volver a su rutina, como si nada incómodo hubiera pasado antes. Repasó palabras de ortografía, revisó problemas de matemáticas. El doctor Kelvin Brooks entró al salón con un blazer azul marino, camisa blanca, pantalones de vestir y esa credencial de la NASA enganchada justo debajo del bolsillo de su pecho. Su cabello, corto y con algunas canas en las sienes, su mirada escaneó el salón una vez, y luego se clavó en su hijo.
Hayen se incorporó tan rápido que su silla chirrió contra el piso. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Kelvin asintió levemente. Sin sonrisas grandes todavía. Solo una presencia tranquila y firme. Bola, dijo, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Soy el Dr. Brooks. Diseño naves espaciales. Y así, de golpe, el salón se congeló. No con risas. No con confusión. Con comprensión. Pero una persona en ese salón no estaba lista para procesar lo que acababa de pasar. Y era el que estaba parado al frente, sosteniendo una carpeta que ya no quería sostener. Cuando Kelvin entró al salón, el aula no estalló en aplausos ni en gasps. Nadie dijo ni una palabra. Pero ese silencio era ensordecedor. No necesitó traer accesorios o imágenes llamativas. Solo su voz, su presencia, su credencial. El simple hecho de que existiera en un espacio donde la mayoría de esos niños, y definitivamente el señor Denton, no esperaban que estuviera. El señor Denton parpadeó, con los labios ligeramente abiertos, como si estuviera a punto de hablar, pero no encontraba las palabras. Hayen seguía mirando, los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y, para ser honestos, una parte de él había empezado a creer que su papá no vendría. No porque pensara que a su papá no le importaba, sino porque cuando alguien importante te duda, te afecta la cabeza. Especialmente cuando eres un niño. Pero Kelvin había llegado. No solo a tiempo. Había estado esperando justo afuera de la puerta. Había escuchado cada palabra desde el pasillo. Al frente del salón. Caminó lento, como si no tuviera prisa por probar nada. Miró al señor Denton y le hizo un leve gesto de cabeza, frío y calculado. Luego, se volteó hacia la clase. ¿Están aprendiendo sobre trabajos hoy?, preguntó. Un niño levantó la mano. ¿Tú vuelas cohetes? Kelvin sonrió. No exactamente. Ayudo a construir los sistemas que permiten que los cohetes nos hablen después de dejar la Tierra. Hizo una pausa. Piensen en esto, las naves espaciales necesitan teléfonos y nosotros construimos los teléfonos. Otra mano se levantó. ¿Cómo hipones espaciales? Kelvin se rió. Sí, pero con muy mala señal. Eso hizo reír a todos. Incluso a Hayen. Las fotos de la NASA. Kelvin presionó un botón en la pantalla y mostró una foto del proyecto Mars Relay, una serie de satélites en órbita profunda. Otra foto lo mostraba frente a un gran panel de control. Lo que están viendo, explicó, es parte de cómo nos mantenemos conectados con robots en otro planeta. Nos aseguramos de que puedan llamar a casa. Uno por uno, los niños se inclinaron hacia adelante. Todos excepto el señor Denton, quien se quedó a un lado, callado por una vez. Sus ojos saltaban de la pantalla a Kelvin, y luego a Hayen, que ahora estaba sentado más erguido que en todo el día. El momento clave. Kelvin no lo hizo personal. No mencionó lo que había pasado antes. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia ya había dicho más que suficiente. Pero, justo antes de terminar, hizo una pausa. Miró directamente a la clase. Por cierto, dijo, con voz tranquila, escuché que alguien dijo antes que trabajar en la NASA podría ser poco realista. Dejó esa palabra flotando en el aire el tiempo justo. Se volteó hacia Hayen. Bueno, continuó, supongo que algunas personas tienen una definición diferente de realista. Y entonces, finalmente, sonrió. Hayen brilló por primera vez en todo el día. Sus puños se aflojaron. Miró alrededor y notó el cambio. Las sonrisitas burlonas de antes ya no estaban. Ahora había ojos bien abiertos, asentimientos, tal vez incluso chispas de admiración. Hasta Mila susurró. Te lo dije. La reacción del señor Denton. El maestro aclaró su garganta.
Gracias, Dr. Brooks. Eso fue muy informativo. Kelvin asintió brevemente. Luego miró el reloj. Tengo que regresar. A Marte no le gusta que lo hagan esperar. Unos niños se rieron de nuevo. Mientras caminaba hacia la puerta, pasó junto al señor Denton y se detuvo solo medio segundo. Espero que sus alumnos siempre se sientan escuchados, dijo en voz baja. Especialmente los que sueñan en grande. Y con eso, se fue. Pero la tensión que dejó atrás, esa sí se quedó. Y ahora dependía del señor Denton decidir qué hacer con ella. El peso del silencio. El señor Denton se quedó congelado por un instante completo después de que el Dr. Brooks salió. Una mano aferrada a la carpeta, la otra colgando a su lado, como si ya no supiera dónde ponerla. Se volvió hacia la clase, pero el control habitual que tenía sobre el grupo se había esfumado. Los niños no lo miraban a él. Miraban a Hayen. Y Hayen estaba radiante. No de manera presumida, no con soberbia. Solo sentado tranquilamente, hombros relajados, la cabeza en alto, como alguien que finalmente había sido visto como merecía. Muy bien, dijo el señor Denton, con una voz un poco más delgada que antes. Démosle las gracias al Dr. Brooks por venir. Unos pocos niños aplaudieron. Mila lo hizo con fuerza. Algunos la siguieron. El señor Denton intentó continuar como si nada, pero el equilibrio había cambiado. Comenzó a presentar al siguiente padre, pero había una vacilación en su tono, como si supiera que cualquier cosa que dijera ahora sonaría hueca. Nadie prestaba atención a medidores de presión o cupcakes de panadería ahora. Todos acababan de ver a un hombre entrar y romper cada suposición que había flotado en ese salón todo el año. Al final del día. Después de la última presentación, el señor Denton despidió a los niños para que guardaran sus mochilas. Cierre sonando, sillas arrastrándose contra el piso. El ruido habitual del final del día llenó el salón. Pero Hayen no se movió. Solo se quedó sentado en su pupitre, las manos juntas con calma, esperando. Cuando la mayoría de los niños ya habían salido y el bullicio del pasillo empezaba a crecer, el señor Denton se acercó. Se paró junto al escritorio de Hayen, cambiando su peso de un pie a otro. Boye, comenzó, demasiado casual. Tu papá, parece un tipo bastante inteligente. Hayen levantó la vista lentamente. Lo es. El señor Denton asintió. ¿Puedo ver eso? Yo, quería decir que tal vez me apresuré antes. Hayen no respondió. El señor Denton aclaró su garganta. Lo que quiero decir es, a veces los maestros, la gente, cometemos errores. No siempre nos damos cuenta cuando algo que decimos, sale mal. Hayen lo miró fijamente por un segundo, y luego dijo. Pero te reíste. Eso le llegó. El rostro del señor Denton se tensó. Sí, admitió. Lo hice. Y lo siento por eso. No estuvo bien. Debí haberte escuchado. Hayen todavía no asintió. No intentó hacerlo más fácil para él. Finalmente, el señor Denton dijo. Espero que me des la oportunidad de hacerlo mejor. Hayen se levantó lentamente, colgó su mochila sobre un hombro y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, volteó a mirar por encima del hombro y dijo. No fue tu imaginación. Él realmente es mi papá. Y luego se fue. El peso de la lección. El señor Denton se quedó ahí parado, una mano aún sobre el pupitre vacío, la otra metida en el bolsillo. El ruido del pasillo se desvaneció. El salón se vació. Pero el peso de lo que había pasado, se quedó. No solo en el espacio. En la expresión del señor Denton. En el aire. En la sensación de que algo se había quebrado. No se trataba solo de haberse equivocado. Se trataba de lo que ese momento pudo haberle hecho a la fe de un niño en sí mismo. En su familia. En su propia voz.
Y ahora, el señor Denton no podía dejar de escuchar el eco de lo que había dicho. Quizá la próxima vez apuntemos a algo más realista. No era solo un comentario. Era un límite que había intentado poner en la imaginación de un niño. Y le había salido por la culata. Esa noche en casa. El sol de Arizona empezaba a esconderse tras los techos, pintando el cielo de naranja y rosa. Hagen estaba sentado a la mesa de la cocina, con un tazón de cereal, cena por elección. Kelvin se apoyaba en la counter, tomando de una taza desgastada que decía Nerd Espacial en letras azules. Ninguno de los dos dijo mucho al principio. No era incómodo. Solo tranquilo. Luego, Hagen levantó la vista. ¿Lo escuchaste? Kelvin levantó una ceja. ¿A tu maestro? Hagen asintió. Cuando dije que trabajabas en la NASA, se rió. Como si fuera un chiste. Kelvin no respondió de inmediato. Dejó la taza, se acercó y se sentó frente a su hijo. Sí, dijo finalmente. Lo escuché. Hagen frunció el ceño. ¿Por qué la gente hace eso? La voz de Kelvin era baja. Porque a veces ven el mundo en una caja pequeña, y cuando algo no cabe dentro, se ríen. Hizo una pausa. No siempre es odio. A veces es solo ignorancia. Pero de cualquier forma, no es tu trabajo encogerte para ellos. Hagen revolvió su cereal lentamente. Ya no me sentí inteligente. Kelvin se inclinó hacia adelante, serio ahora. No dejes que la duda de alguien más borre tu verdad. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién soy yo. Eso es lo que importa. Hagen asintió, solo un poco. Y lo hiciste bien hoy, agregó Kelvin. Dijiste la verdad. Mantuviste la calma. Eso es valiente. Hagen esbozó una pequeña sonrisa. Al día siguiente en la escuela. Algo era diferente. Los niños que se habían reído el día anterior, ahora querían sentarse junto a él. Uno incluso preguntó si su papá había conocido a un astronauta. Otro pidió que Hagen llevara una herramienta espacial de su papá a clase. Él no se jactó. No se infló. Solo respondió con sencillez y siguió adelante. Mila caminó junto a él en el recreo y dijo: «Ahora te creen». Hagen se encogió de hombros. No tenían que hacerlo. Mila sonrió. Pero igual está bien, ¿no? La nota del señor Denton. En la sala de maestros, el señor Denton se sentó solo un rato, antes de dejar una nota en el cubículo de Hagen. No era algo formal. No estaba escrito a máquina. Solo una hoja de papel doblada. Hagen la encontró después del almuerzo. Decía: Hagen, me equivoqué. No deberías haber tenido que probarnos nada. Sigue soñando en grande. Señor Denton. Hagen no sonrió. No la leyó 2 veces. La dobló de nuevo, la guardó en su mochila y la cerró con calma. No había necesitado la disculpa. Pero tal vez alguien más necesitaba escribirla. La verdad que no necesita permiso. Esa tarde, cuando sonó la campana final, Hagen salió con la cabeza en alto. No por lo que pensara la clase ahora, sino por lo que nunca había cambiado. Su papá había llegado. Era un ingeniero. Y, más importante que nada, él había dicho la verdad, incluso cuando nadie le creyó. Y en algún lugar, dentro de ese salón, un maestro había recordado una lección que había olvidado. Que los niños cargan sueños más grandes que las expectativas de la mayoría de los adultos. Y cuando descartamos esos sueños, no solo achicamos su imaginación. Achicamos su voz. La de Hagen se mantuvo fuerte, clara y real. Porque la verdad no necesita permiso. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para decirla en voz alta. Si alguna vez te han dudado, si te han subestimado, ignorado o dicho que seas más realista, recuerda esto.
Los límites de otras personas no definen tu camino. Sigue presentándote. Sigue diciendo tu verdad. Y si alguna vez estás en posición de creer en alguien cuando nadie más lo hace, hazlo. Podrías cambiarlo todo.